Lisa, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar rapidito con la clase el día de hoy. La semana anterior estábamos viendo, ¿no? Y terminando lo que era el plan de cuentas, estamos revisando, ¿sí? Ya conocemos qué es el plan de cuentas, qué es la cuenta en sí, y ahora vamos a trabajar con algo bueno, también vimos cuáles son los grupos contables, ¿no? Vimos que existen 5 grupos contables, que es el activo, el pasivo, el patrimonio, ingresos y egresos. Yo les había mandado una pequeña consulta, me parece, para ver qué era la diferencia entre costo y gasto y qué era el costo de ventas, también les preguntaba, ¿no? Tal vez algún compañero que haya averiguado acerca de esos dos temitas que les dije, que consulten, solamente que vengan leyendo para conversar aquí. Katy Lor, a ver, ¿qué nos puede decir? Buenas noches. De lo, de lo que yo leí, puedo como resumir, por así decirlo, que un, a ver, era la diferencia entre un gasto y un costo, ¿verdad? Así es. Ya, un gasto es como algo irrecuperable. Por ejemplo, un gasto pago servicios básicos que no se va a recuperar. En cambio, un costo es como una inversión que va a generar luego una ganancia. Exacto, eso es la diferencia entre costo y gasto, ¿no? El costo es una inversión y el gasto es algo consumible. Como usted dice, no se va a recuperar, sino es algo que nosotros ya consumimos, sea un bien o un servicio, ¿sí? Y el costo es la inversión que nosotros ejecutamos justamente, por ejemplo, para desarrollar, para fabricar un bien, ¿no es cierto? Nosotros invertimos para la fabricación de eso. Y que ese bien que nosotros invertimos, invertimos dinero, ¿no? eh, nosotros posiblemente cuando vendamos vamos a tener eh, una utilidad, ¿sí? Un rendimiento, vamos a utilidad. Es decir, la inversión que nosotros generamos nos va a generar también una utilidad, ¿sí? Entonces, miren, esa es la diferencia entre costo y gasto. Tal vez el costo de ventas, porque eso también vamos a revisar. Mejor dicho, les había dicho eso porque justamente en el grupo número 5 que es de egresos, se divide en costos y en gastos, ¿no? Ya sabemos qué es la diferencia entre costo y gasto, pero quiero que también ustedes me digan si leyeron o si revisaron algo que se llama el costo de ventas. ¿Algún compañero que haya leído acerca del costo de ventas?
Listo, si no leímos no hay problema. Vamos a avanzar con la clase. Veamos entonces, la clase que vamos a revisar el día de hoy son los movimientos de los grupos contables, ¿no? ¿Cómo son los movimientos? ¿Cómo actúan los grupos contables conforme a algún hecho económico que se vaya efectuando, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a tener movimientos por cada grupo que van a ser específicos según la naturaleza de cada uno de estos grupos que nosotros ya conocemos, ¿no? De los 5 grupos van a tener movimientos por naturaleza estos grupitos, ¿no? Entonces, miren, vamos a empezar con el primero, con el activo, ¿no? El activo nos decía, miren, que era prácticamente, en otras palabras, el recurso que posee la empresa, ¿no? Es el recurso que tiene control la empresa, ¿sí? Entonces, miren, yo les ponía el ejemplo que dentro del activo nosotros podemos tener caja, podemos tener bancos, podemos tener inventarios, podemos tener activos fijos, todo eso forma parte del activo, ¿no? Entonces, miren, en un ejemplo que yo les pongo aquí, y cuando nosotros revisábamos los elementos de la cuenta, veíamos que lo vamos a graficar así como en una T, ¿sí? En una T, porque nosotros vamos a tener siempre el nombre de esa cuenta contable, la codificación que le demos a la cuenta contable, pero nosotros también podemos tener saldos deudores o saldos acreedores, es decir, saldos que se vayan acumulando en el debe que va a estar representado en el lado izquierdo de esta T, y en el haber también podemos tener saldos que va a estar eh, justamente eh, eh, identificada aquí en el lado derecho, ¿no? Entonces, miren, nosotros, ¿qué nos dice justamente los movimientos de los grupos contables o qué nos dice la literatura o las bases de la contabilidad? Que cuando un activo aumenta su valor, nosotros siempre vamos a acumular sus saldos en el debe, en la parte izquierda. Siempre que nosotros, como les digo, aumente su valor un activo, es decir, cuando nosotros depositamos en la cuenta bancaria, está aumentando nuestro activo, ¿no es cierto? Está aumentando el valor que nosotros tenemos en la cuenta bancaria. Por lo tanto, nosotros vamos a recibir o a registrar en la parte del debe, ¿sí? En la parte izquierda, porque aumenta su valor ese activo. Pero caso contrario, cuando un activo va a disminuir, su saldo lo vamos a registrar en el haber, ¿sí? En el haber lo vamos a registrar. Porque miren, por ejemplo, cuando nosotros vamos a cancelar por un servicio y la forma de pago que va a ser con caja, ¿sí? Es decir, con dinero. El dinero que nosotros tenemos en nuestra empresa, en nuestra caja de la empresa, va a disminuir su valor, ¿verdad? Porque estamos pagando a nuestro proveedor. Entonces, miren, como está disminuyendo el valor que yo tengo en efectivo, yo voy a colocar en el haber, ¿sí? Entonces, miren, acuérdense siempre de este movimiento. Cuando un activo aumenta su valor, lo registramos en el debe. Cuando disminuye su valor, en el haber. Y aquí les he puesto, miren, un ejemplo. ¿Qué nos dice? El siguiente es un ejemplo del movimiento de la cuenta caja, ¿sí? Que pertenece al activo. Entonces, el primer ejemplo, ¿sí? Ahorita no quiero que conozcamos nada de partida doble porque eso ya vamos a ver más adelante cuando revisemos o ya revisamos, bueno, ya revisamos, creo, ¿no? En la literatura que hicimos, revisamos acerca de los principios de contabilidad generalmente aceptados y les dije, bueno, el primordial aquí, entre todos los que podamos tener, siempre será la partida doble, que debe existir un debe y un haber. Pero en este caso quiero que ustedes vean cuál es el efecto del movimiento de las cuentas contables, ¿sí? No vamos a registrar dos cuentas, sino quiero que ustedes vean solamente el movimiento que existe en la cuenta del activo que vamos a trabajar aquí. La empresa Multiventas realiza una venta al contado, ¿sí? Miren, en este enunciado ya existen dos, yo puedo identificar con brevedad que existen dos cuentitas contables, ¿sí? Pero yo quiero trabajar con la cuenta del activo. ¿Cuál es la cuenta del activo? Aquí me dice al contado, es decir, que me pagaron con dinero, ¿no es cierto? Me pagaron con efectivo. Y el efectivo prácticamente es una cuenta, como les digo, del activo, ¿sí? Entonces, miren, cuando nosotros realizamos una venta y nos pagan con efectivo, ese valor
del activo que está, perdón, esa cuenta del activo, es decir, el dinero que yo recibo, aumenta o disminuye su valor en la caja que yo tengo, ¿sí? Porque esa cuenta se llama caja, ¿sí? Entonces, el dinero, me están cancelando mi cliente. Por lo tanto, los activos, ¿están aumentando o están disminuyendo los activos? A ver, ¿qué opinan? Cuando yo digo, realizamos una venta al contado por $1,000, ¿aumentan o disminuyen los activos? A ver, por aquí me dicen, aumentando. Muy bien, está aumentando, ¿no es Aumenta. cierto? Porque yo estoy recibiendo el dinero que me está pagando mi cliente. Es decir, que si yo era la primera venta que realizaba en el día, y yo en caja tenía $0, ahora como estoy recibiendo $1,000, aumenta el valor de mi activo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿dónde debo registrar? ¿En el debe o en el haber? ¿Qué nos En dice? A el ver, debe. en el debe, ¿no es En el cierto? debe. Porque los activos cuando aumentan su valor, yo lo voy a registrar en el debe. Y vengo aquí y pongo $1,000. ¿Sí ven? Muy bien. Digamos que en el transcurso de ese mismo día viene otro hecho económico que se da, ¿sí? Otra transacción, otra transferencia. Y me dice, la empresa multiventas paga una deuda con efectivo por $500. Miren, ahora nosotros estamos pagando $500 por una deuda que tenemos con una tercera persona, ¿sí? Entonces, miren, en este hecho económico solamente enfoquémonos en la cuenta del activo, que la cuenta del activo es el efectivo, ¿no es cierto? La caja. Como yo estoy pagando, estoy desembolsando $500 a mi proveedor, a alguna cuenta que yo haya tenido ahí posiblemente como obligación. Entonces, la cuenta del activo en esta transacción, ¿está aumentando su valor o está disminuyendo? A ver, ¿qué nos dice? Está disminuyendo, nos dicen en el chat. Muy bien, y claro, está disminuyendo, Disminuyendo. porque yo comencé el día con $1,000, ¿no es cierto? Perdón, yo comencé con cero. Realicé una venta, me pagó mi cliente, tengo $1,000. Aumentó primeramente mi, mi activo, ¿no es cierto? Con $1,000. Ahora, más tarde, yo realizo ya un pago de $500 por una deuda que yo tuve. Entonces, existe una disminución. Como existe una disminución del activo, me dice la regla que yo debo registrar en el haber $500. ¿Sí? Y ya tenemos por aquí saldos para nosotros poder determinar un saldo general. Entonces, miren, que también yo les había dicho que podemos determinar tres tipos de saldos, ¿sí? Por cada cuenta contable nosotros podemos identificar tres tipos de saldos, ¿no? Podemos identificar un saldo deudor, un saldo acreedor y un saldo nulo. ¿Cuál era el saldo deudor? El saldo deudor es cuando el debe, cuando los saldos del debe son mayores que al saldo del haber, ¿sí? Y un saldo acreedor es cuando el saldo del haber es mayor al saldo del debe. Y cuando es un saldo nulo, cuando los dos saldos, tanto del debe como el haber, son iguales. En este caso, ¿qué tipo de saldo tenemos? ¿Deudor, acreedor o nulo? A ver, ¿cuál tenemos? A ver, ¿qué tipo de Deudor. saldo? A ver, tenemos un saldo deudor, ¿no es cierto? Tenemos un saldo deudor por $500. Tenemos un saldo deudor por $500. ¿Sí ven? Saldo deudor $500. ¿Por qué? Porque 1,000 menos 500 me da 500. Y es lo que yo voy a tener en la caja, ¿no es cierto? Porque como les digo, con la venta que realicé, yo obtuve 1,000. Luego pagué 500 y me sobran 500. Y esos $500 es un saldo deudor, ¿sí? Así vamos a ir identificando. Ahorita solamente estamos haciendo el reconocimiento de cómo nosotros vamos a jugar con el registro tanto del debe o el haber de los grupos contables. Más adelante yo ya les enseño a hacer los asientos contables como debemos nosotros, pero esto es la base para nosotros de ejecutar la jornalización o los asientos contables en el libro diario. Y entonces, miren, así son los movimientos entonces del activo. ¿Sí? ¿Tenemos hasta ahí alguna pregunta sobre los movimientos del activo? Ahorita hemos visto solamente activo.
Vamos a ver más acá. Hagamos otro ejemplo, ¿ya? Miren, por acá he tenido otro ejemplo. Miren, dicen, me compro un carro que cuesta $10,000 a crédito, ¿sí? Entonces, miren, en este enunciado, como les digo, siempre vamos a cumplir la partida doble. Nosotros mínimo debemos tener dos cuentas contables. En este enunciado, ¿cuál será la cuenta del activo? Yo ya les he dejado aquí señalando las dos cuentitas que intervienen, ¿no? Pero de estas dos, ¿cuál es la cuenta del activo? El vehículo. El vehículo, ¿no es cierto? Forma parte de mi activo no corriente, de la propiedad, planta y equipo. Entonces, miren, el carro es un vehículo, es un activo que yo le voy a dar un rubro, ¿no es cierto? Un valor razonable. Entonces, ¿cuál es el valor razonable que yo le doy? Es de $10,000, porque eso es lo que me costó, ¿no es cierto? $10,000. Es decir, que si yo no tenía ningún vehículo en mi empresa, al momento que yo compro, que adquiero ese vehículo, así sea crédito, así sea una transferencia, no importa ahorita. Yo me estoy enfocando en la cuenta contable de vehículos, ¿sí? Como yo no tenía de primera instancia ningún vehículo, ahora que lo estoy comprando, el activo aumenta o disminuye. Está aumentando, ¿no es cierto? Porque yo estoy adquiriendo eso. Otro es el cuento de que me dan a crédito y también voy a tener una obligación, pero ese es otro registro. Y ahorita me estoy enfocando justamente con el activo. Entonces, miren, ¿qué tenemos? Vehículos, $10,000 en el debe, porque está aumentando el valor del activo. Y no voy a tener por aquí ningún registro del haber. Y voy a calcular y determinar que este es un saldo deudor por $10,000, ¿sí? Porque el debe es mayor que el haber, por lo tanto me da un saldo deudor de $1,000. Vamos a ir con otro ejemplo, miren, por acá he tenido otro ejemplo. La empresa telefónica compra mercadería por un valor de $1,000 a crédito. ¿Cuál es la cuenta contable del activo en esta transferencia? Es la mercadería, es el inventario que yo estoy adquiriendo. Y me dice por un valor de $1,000. Es decir, que la mercadería está aumentando, el activo está aumentando su valor por $1,000, ¿verdad? Por lo tanto, ¿dónde registro? En el debe, ¿sí? Y tengo un saldo deudor de $1,000. No nos olvidemos de eso entonces, que cuando un activo aumenta su valor, nosotros debemos registrar en el debe. Y cuando disminuye su valor, lo registramos en el haber. ¿Sí? Y justamente déjenme ver si acá abajo les he puesto un resumen, ¿sí? Aquí está el resumen. Eso es lo que ustedes deben aprender. Y yo les estoy enseñando justamente así, con ejemplos. Así viene en el texto y yo le estoy desglosando así como ustedes ven. ¿Sí? Estamos claros entonces en el activo. Cuando aumenta su valor en el debe, cuando disminuye en el haber. Ahora vamos con los pasivos o tenemos alguna pregunta acerca del activo. A ver. Si no tenemos ninguna preguntita, del activo, vamos entonces con el pasivo. Miren, los pasivos, ¿qué nos decía el texto que son los pasivos? Son obligaciones que tiene la empresa con terceras personas y que en un futuro estas obligaciones deben ser canceladas. ¿Sí? Esa es como una pequeña definición del pasivo. Miren entonces, el pasivo es lo contrario al activo, porque ¿qué nos dice? Que ahora, cuando un pasivo aumenta su valor, nosotros vamos a registrar en el haber, ¿sí? Lo contrario de los activos. Cuando un pasivo aumenta su valor, lo registramos en el haber. Y cuando disminuye su valor, lo registramos al debe. Lo contrario que hacemos en el activo, ¿no es cierto? Entonces, miren, con esa regla que vemos aquí acerca de los movimientos, nos vamos a quedar con los pasivos, ¿no? Cuando aumenta al haber, cuando disminuye el debe. Miren, vamos a hacer un ejemplo. El siguiente es un ejemplo de la cuenta cuentas por pagar, ¿no? Que pertenece al pasivo, ¿sí? La empresa telefónica compra mercadería por un valor de $1,000 a crédito, ¿sí? Miren, es el mismo ejemplo que yo les puse arriba, sino que arriba nos enfocamos en cuál, en la cuenta del activo, vimos el movimiento del activo. Ahora lo que nos vamos a enfocar
en este enunciado es en la cuenta del pasivo y la cuenta del pasivo es de crédito, ¿no es cierto? Que nosotros al crédito podemos ponerle la cuenta que más, eh, mejor dicho, la cuenta que nosotros queramos conforme al plan de cuentas que vamos a tener, porque miren, nosotros podemos tener la cuenta crédito como cuentas por pagar o a su vez podemos ponerle la cuenta proveedores, ¿sí? Que va a estar codificada con el número 2 y cuando está codificada con el número 2 de inicio, nosotros ya vamos a identificar que es una cuenta del pasivo. Entonces, miren, la empresa telefónica compra mercadería por un valor de $1,000 a crédito. En esta transacción, la cuenta crédito, que nosotros la vamos a llamar cuentas por pagar, aumenta o disminuye su valor. Aumenta la deuda que tengo, aumenta las obligaciones que tengo o disminuyen las obligaciones que tengo. A ver, cuando yo compro a crédito, me dice, ¿está aumentando las obligaciones en mi estado de situación Aumenta. financiera? Aumentan las Aumentan, ¿no es cierto? obligaciones. Están aumentando Sí, porque yo, si no tenía ninguna obligación, ahora que estoy comprando mercadería y me otorgan un crédito, está aumentando una obligación que yo tengo con terceras personas. Entonces, ¿qué nos decía la regla de los movimientos? Que cuando un pasivo aumenta su valor, nosotros vamos a registrar en dónde? En el haber. ¿Sí? Los registramos en el haber entonces. $1,000, mire. Registramos la cuenta por pagar, $1,000 en el haber, porque aumenta. Y más adelante pueda que suceda lo mismo. Mire, la empresa cancela el 50% de la deuda anterior. Es decir, que nosotros vamos a pagar, ¿no es cierto? Vamos a pagar esta deuda, pero ahora la obligación, la cuenta por pagar, aumenta o disminuye cuando yo estoy abonando el 50%. ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué nos dicen? A ver, ¿qué nos ponen en el chat? Disminuye, muy bien. Y está disminuyendo, ¿sí? Porque ya estamos cancelando, ¿sí? Estamos cancelando el 50%. Y como estamos cancelando, es decir, que yo ya no voy a deber los 1,000, sino que yo estoy cancelando la mitad, es decir, 500. Por lo tanto, como va a disminuir ese pasivo, yo voy a colocar en el debe, ¿sí? Y si ahí se termina, yo quiero determinar un saldo general. ¿Qué me dice? Que es un saldo acreedor por $500, porque el saldo del haber es mayor que el saldo del debe. 1,000 menos 500 me da 500 en el haber, por lo tanto, es un saldo acreedor de $500. ¿Sí? Miren, entonces así nosotros vamos a registrar. ¿Sí? ¿Tenemos alguna preguntita hasta ahí? O podemos hacer otro ejemplo acerca de los pasivos. ¿Qué opinan? A ver, ¿tenemos alguna preguntita? Otro ejemplo nos dice. Bien, vamos a copiar entonces. Copiemos esto y peguemos acá. Veamos por acá. Ya no trabajemos con cuentas por pagar. Hagamos otro ejemplo, ¿ya? ¿Qué me dice esto? Pongamos. eh, la empresa Éxito S.A. realiza un préstamo en el banco Pichincha por $25,000. ¿Ya? Mire, en este enunciado, ¿cuál será? Profe, antes de finalizar, ¿puedo explicar acerca de la tarea de la unidad? Bueno, ahí me avisan cuál es la tarea, porque no me acuerdo que haya puesto tareas. La empresa Éxito S.A. realiza un préstamo del Banco Pichincha por $25,000. Miren, ese es un enunciado, ¿no es cierto? Es un hecho económico. Es algo que se puede dar y en empresas es común que se realice este tipo de transacciones. Miren entonces, de este enunciado, ¿cuál es la cuenta del pasivo?
La cuenta del pasivo será el préstamo por pagar que yo tengo, ¿no es cierto? El préstamo por pagar, entonces. Eso es la cuenta del pasivo. Lo primero que debo hacer es identificar, ¿no es cierto? Entonces pongo aquí la codificación y pongo el nombre de la cuenta contable. Préstamo por pagar. Muy bien. El préstamo por pagar es una obligación que yo tengo, ¿no es cierto?, con terceras personas, en este caso con una institución financiera. Es una obligación que debe ser cancelada en el tiempo que se haya pactado. Entonces, miren, en este caso, yo tengo una deuda cuando me hago el préstamo, me otorgan el préstamo de $25,000. Tengo una deuda nueva, ¿no es cierto? Es decir, que el pasivo va a aumentar o va a disminuir estas obligaciones que yo tengo con el préstamo que me acabo de hacer. ¿Está aumentando o está disminuyendo? ¿Qué nos Está dice? aumentando. Aumenta, ¿no es cierto? Porque yo tengo una obligación más. Si yo ya tuve otras obligaciones, ahora tengo una más que se suma, ¿sí? En este caso, por un préstamo que me están otorgando, porque yo debo cancelar esto, ¿no es cierto? Es decir, que está aumentando $25,000 de pasivo, ¿sí? Está aumentando $25,000 de pasivo. Y cuando un pasivo aumenta, la obligación, llamémoslo así, lo vamos a registrar ¿en dónde? En el haber, ¿sí? Entonces, miren, ese es el primer registro. Se cancela la primera cuota del préstamo por $1,000. Muy bien. Ahora, sigue siendo, ¿no es cierto? El préstamo por pagar. La cuenta préstamo por pagar sigue saliendo aquí. Nosotros vamos a utilizar eso. Pero ahora nosotros estamos cancelando $1,000. Es decir, que estos $1,000 están aumentando la obligación o están disminuyendo la obligación que yo tengo como préstamo. Aumentando. No, no está Aumen- aumentando, no puedo, está eh, disminuyendo, porque miren, yo estoy pagando la primera sí, cuota, $1,000. Es decir, y ya que como yo estoy disminuye. pagando la primera cuota de $1,000, yo ya no debo 25,000, sino que voy a deber ¿cuánto? 24, porque ya estoy pagando 1,000. Y como pago 1,000, está disminuyendo la deuda, y como disminuye, yo coloco en el debe, ¿sí? Y miren, supongamos que ahí queremos determinar un saldo global. ¿Cuál será? Es un saldo acreedor ¿por cuánto? Por $24,000. ¿Por qué? Porque 25,000 menos 1,000 me da 24,000, ¿sí? ¿Y qué nos dice la regla? Cuando los saldos del haber son mayores que el debe, se determina como un saldo acreedor. Y en este caso es un saldo acreedor por $24,000. ¿Sí ven? ¿Cómo va jugando justamente aquí? ¿Cómo se va realizando los movimientos del pasivo? Porque miren, estos dos son eh, hechos económicos que se dan, ¿verdad? El primero me están otorgando un préstamo, nacimiento de una obligación. La segunda transacción, ¿qué nos dice? Que es el pago de la primera cuota. Por lo tanto, cuando yo pago, estoy disminuyendo, ¿no es cierto?, la obligación que yo tengo. Y mire, y así mismo se va dando el efecto en la contabilidad. Mire, los registros que yo voy dando. Aquí solamente estamos viendo los movimientos, como les digo. Más adelante, cada uno de estos hechos económicos va a tener su asiento contable, donde se va a cumplir la partida doble. Es decir, que yo debo registrar una parte en el debe y otra parte en el haber, ¿sí? Con diferentes cuentas, porque mínimo deben existir dos cuentas para yo hacer un registro contable. Entonces, miren, tenemos aquí ya los pasivos. Hemos revisado lo que es pasivos. ¿Tenemos alguna eh, preguntita aquí? ¿O estamos claros acerca de los pasivos? La tarea de la unidad uno dice, realice un organizador gráfico de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ah, ya sí está esa tareita. Está clarísimo, ¿no? Que debe realizar un organizador gráfico de los principios, de los PCGA. Ponga en el buscador PCGA, ahí le ha de salir algunos principios. Si está largo el texto, lea, haga un resumen y haga un organizador gráfico.
nada más. Miren entonces, está claro, nos dice por acá la compañera. Entonces vamos con el patrimonio. Miren, el patrimonio es lo mismo que el pasivo, tiene los mismos movimientos. Cuando aumenta el patrimonio, lo vamos a colocar en el haber y cuando disminuye en el debe, ¿sí? Entonces, miren, pasivo y patrimonio tienen los mismos movimientos. Y ya vamos a ver justamente aquí con un ejemplo. Ahorita vamos a trabajar, nos dice, el siguiente ejemplo de la cuenta capital pagado que pertenece al patrimonio, ¿no? Dentro del patrimonio nosotros vamos a tener varios rubros, varias cuentas contables, ¿no? Podemos tener el capital pagado, podemos tener fondos reservas, vamos a tener reservas, vamos a tener cuentas de utilidades, ¿sí? Entonces, miren, ahora vamos a trabajar con esta cuenta que se llama capital pagado. ¿Y qué nos dice aquí como ejemplo? La empresa carga pesada, perdón, aquí pongamos, en la empresa carga pesada, el socio realiza una aportación de $1,000 a la empresa. Un socio está realizando una aportación, ¿no es cierto? Cuando los socios realizan aportaciones, lo vamos a conocer como capital pagado, ¿sí? Esa es una cuenta contable, capital pagado. Entonces, miren, el socio está dando $1,000, ¿no es cierto? Está aportando a la empresa $1,000. Esos $1,000, ese capital que está aportando el socio, ¿aumenta al patrimonio o disminuye al patrimonio? A ver, ¿qué nos dice? El aporte que realiza el socio. ¿Está aumentando el aporte de los $1,000 que realiza el socio a la empresa? Está realizando un aporte de $1,000. ¿Esos $1,000 están aumentando el patrimonio o están disminuyendo? Nos dice aumenta, muy bien, sí, está aumentando, ¿verdad? Porque si nosotros antes teníamos un rubro, por ejemplo, de $1,000, el nuevo socio realiza un aporte también de $1,000, es decir, que ya tenemos $2,000, es decir, que está aumentando el valor del patrimonio. ¿Y qué nos dice la regla? Que cuando un patrimonio, cuando una cuenta del patrimonio aumenta su valor, nosotros vamos a registrar en el haber, ¿sí? Vamos a registrar en el haber y entonces, miren, registramos los $1,000. Segundo enunciado, ¿qué nos dice por acá? Uno de los socios se retira de la empresa, ¿sí? Se retira de la empresa, entonces se le va a devolver su aportación inicial, que también supongamos que ha sido de $1,000. Se retira de la empresa y se le devuelve los $1,000 que le ha aportado. Muy bien. Como nosotros, bueno, como empresa estamos devolviendo una aportación, estamos devolviendo un rubro del patrimonio. En este caso, ¿está aumentando el patrimonio o está disminuyendo el patrimonio? Está disminuyendo. Disminuye, ¿no es cierto? Porque como se está retirando, él se va llevando también la aportación que hizo en primera instancia. Entonces, como él se retira, se lleva sus $1,000, nosotros también debemos registrar la disminución de ese capital. Por lo tanto, ¿qué nos dice la regla? Que cuando una cuenta del patrimonio disminuye su valor, ¿dónde lo vamos a registrar? En el debe. Y registramos en el debe. Y miren, aquí vamos a identificar los saldos, ¿no? Saldo del haber $1,000, saldo del debe $1,000. Como los dos saldos, tanto del debe y el haber son iguales, nosotros vamos a tener cero, porque 1,000 menos 1,000 nos da cero. Y entonces vamos a determinar que esta cuenta contable tiene un saldo nulo, es decir, un saldo de cero. ¿Sí? Miren entonces, cómo disminuye, los registramos. Saldo nulo. ¿Sí? Y así actúa lo que es la cuenta patrimonio. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, miren, ya conocemos cuáles son los movimientos del activo, que cuando aumenta va al debe, cuando disminuye el haber. Las cuentas del pasivo y patrimonio son similares. Cuando aumentan los saldos, tanto del pasivo como el patrimonio, siempre lo vamos a registrar en el haber, ¿sí? Cuando aumenta. Y cuando disminuye, lo vamos a registrar en el debe, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? El día de mañana vamos a revisar, en cambio, los movimientos de los otros grupos que